Hola hijos, muy buenos días, aquí su profesor Luis Daniel y hoy vamos a tener un tema secuencial, es decir, lo que sigue después de la reforma ejidal, que es el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta es una etapa de la historia mexicana muy importante, mis niños, porque aquí ustedes se van a poder dar cuenta cómo todos estos procesos históricos que hemos analizado de forma continua no tuvieron el efecto que se esperaba dentro de la población. Perdón, ataque de tos. Iniciemos. El contexto histórico que rodea al surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional no es nuevo. Mucho antes de que surgiera en 1984 bajo el consenso de comunidades indígenas del norte de Chiapas, ya las comunidades del sur de nuestro país, en específico las comunidades campesinas e indígenas, habían demostrado ante el pueblo mexicano y también ante el gobierno la inconformidad con la que se estaban viviendo, ya que recordemos que el artículo 27 constitucional establecía la repartición de tierras, pero desafortunadamente nosotros ya también sabemos, gracias al análisis que hemos hecho, que este reparto de tierras no se dio en todos y cada uno de los estados de nuestro país y mucho menos se dio de forma equitativa, de forma imparcial. Bueno, este contexto lo abro porque, mis niños, porque recuerden que en la revolución la materia prima, es decir, los principales personajes que pelean en este conflicto armado que se llevó más o menos 1 millón de personas, pues son campesinos y sobre todo son indígenas. La lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es obviamente la misma lucha, la lucha que sigue y que no se terminó y que no se concluyó cuando Emiliano Zapata se levantó en armas con el Plan de Ayala. Es el contexto histórico más viejo. Segundo punto, es un enfoque antineoliberal. Recordemos que ya en la década de los 80 México está entrando al neoliberalismo económico, político y social. Recordemos que el neoliberalismo no es más que la reapertura a la propiedad privada, a la privatización de los recursos del Estado, entre ellos pues obviamente el uso, venta y renta del suelo, muy importante para estas comunidades, y también pues básicamente el capitalismo atroz, es decir, este capitalismo donde los empresarios dictaminan básicamente la forma y el modo en que se va a trabajar y se va a pagar. Así es, mis niños, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional va a tomar como líder principal al comandante Marcos. Este comandante Marcos es todo un personaje, pero vamos más adelante con ellos. Ah, punto 3, chaparritos. Bien, el punto álgido para que estos personajes se levanten en armas y empiecen obviamente a aglomerarse bajo la figura de Marcos y bajo la figura de una resistencia armada es la aprobación de la reforma al artículo 27 constitucional en 1992. Es decir, lo que vimos la clase anterior, mis niños, la reforma a la propiedad ejidal. Y sí, como se los dije en el video anterior, los más afectados van a ser campesinos e indígenas, ya que ellos van a ser, pues obviamente, desposeídos de sus tierras, de la única unidad económica de la que pueden conseguir algún sustento y que van a ser otra vez otorgadas a latifundistas. Hijos, aquí abro un paréntesis. Entiendan, el neoliberalismo en México es y siempre va a ser la imagen más atroz del capitalismo. Es decir, los empresarios dominando el gobierno literal, gestionando recursos públicos para los empresarios. A ver si no me censuran el video. Pero bueno. 4. El proceso de privatización. Aquí hay que ser muy puntuales, mis niños. El neoliberalismo no es 100% mexicano, es decir, no lo crean los mexicanos, lo adoptan. Los primeros países en adoptarlo, pues obviamente es Estados Unidos con Ronald Reagan como presidente y Inglaterra o el Reino Unido con Margaret Thatcher. Es decir, estos personajes
convencen básicamente al mundo de que el neoliberalismo es el nuevo modelo económico que va a permitir una reestructuración. Uf, fuertes palabras. Para un país que no estaba preparado ni industrial, ni política ni socialmente para competir con las grandes superpotencias. El neoliberalismo nos dice que la libre competencia pues es el punto, el eje central, ¿no? Es decir, tú que pones una empresa súper mini, súper chiquita vas a poder, si eres bastante eficaz, competir con los grandes monopolios comerciales. ¿Qué? Eso no es posible, ¿no? Pero bueno, la privatización habla acerca precisamente de eso, de que las empresas que antes estaban gestionadas por el Estado tenían que ser privatizadas para que fueran y tuvieran mayor eficacia. Ese es el argumento político histórico del neoliberalismo, aumentar la eficacia y la productividad de las empresas cuyo poseedor es el Estado. Tal vez fue una buena medida, tal vez no fue una buena medida. Dejémoslo a la voz y voto de los 74.6 millones de pobres que existen en nuestro país y de 7 de cada 10 indígenas que viven en pobreza. Ahí está el efecto del neoliberalismo en México. Perdón por ser tan crítico, mis niños, ya saben que esto es así. Punto 5, que es el contexto histórico para finalizarlo y adentrarnos precisamente en el conflicto. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se asevera la crisis política y social, es decir, hay un distanciamiento social y políticos de la, obviamente, facción de resistencia ante las medidas de privatización que está llevando a cabo Carlos Salinas de Gortari. Es decir, no todos estaban de acuerdo con que se llevara a cabo este proceso de apertura política, de apertura económica y de privatización de las empresas paraestatales y organismos descentralizados. En español que me entiendan, pues privatizar básicamente todo lo que le pertenecía al Estado mexicano. Ahora sí, vayamos con el levantamiento armado. Pues este levantamiento armado fue muy corto. Muy corto, ¿por qué? Porque como se los había explicado cuando estábamos en clase antes de que se llegara esta crisis por el COVID-19, recordemos que el Estado mexicano había perfeccionado cada una de sus estrategias e instrumentos para poder consolidar el poder. Dentro de esas herramientas está el ejército. Así es, mis niños, el ejército le debe lealtad única y exclusivamente al mando supremo de esta nación, cuya imagen es el presidente de la República. Se supone el máximo representante de nuestro país, el máximo representante de nuestro pueblo, viviendo en una democracia a la mexicana. El levantamiento inicia el 1 de enero de 1991 y dura 10 días. Como se los digo, es muy corto, muy breve, pero también muy drástico. Las comunidades indígenas aglomeradas bajo el nombre del Ejército Zapatista de Liberación Nacional toman San Cristóbal, Chiapas, es decir, una de las ciudades más importantes de ese estado. Cuando toman esa ciudad, Carlos Salinas de Gortari responde de forma automática, rauda, veloz, drástica y radical como lo habían hecho él y sus antecesores priistas con el ejército. Manda al ejército para poder, pues obviamente, vencer a esta facción, a esta resistencia armada que se estaba gestando en el sur del país. Pero esta es la parte importante, mis niños, y esta es la parte del por qué el gobierno de Salinas de Gortari no se sale al 100% con la suya. Fue mediatizado este movimiento, es decir, medios de comunicación nacional e internacional estaban transmitiendo las acciones que tomaba el gobierno mexicano. Eso le ata las manos al ejército y al gobierno. Es decir, son obligados básicamente a firmar una tregua en la cual las muertes fueran las mínimas. Para eso va a aparecer un personaje súper importante que es el obispo Samuel Ruiz. Él funge como mediador entre las dos partes, el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Logran, tiempo después, integrar la Comisión de Concordia y Pacificación. Cuando se crea esta comisión, tanto el gobierno como el Ejército Zapatista van a llegar a acuerdos. Acuerdos en los que, por ejemplo, las comunidades indígenas pregonaban algo fundamental,
la autogestión de sus territorios, es decir, que fueran autónomos al momento de cumplir, dictaminar y obedecer las leyes de el país. Algo que suena un poco difícil hablando en una república federal. Pero los acuerdos se firman y pues son los acuerdos llamados de San Andrés, que básicamente van a lograr ponerle un fin al enfrentamiento armado bajo el cual estaban viviendo en el papel. En la práctica no se van a cumplir las demandas que estaba exigiendo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y por eso es que nosotros en la actualidad tenemos ese movimiento aún activo. Ahora, en 1997 nosotros podemos evidenciar cómo estos acuerdos solo fueron una pantomima y no se llevan literal al 100%. En Chiapas, en específico en la comunidad de Acteal, asesinan más o menos a 40 a entre 50 indígenas por parte del ejército mexicano. Supondríamos que esto haría que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantase de nuevo en armas, pero ya estaba desarticulado, es decir, el gobierno había logrado, de alguna u otra manera, controlar los esfuerzos de resistencia por parte de estas comunidades. Conclusión, desafortunadamente los acuerdos de San Andrés no son respetados por los gobiernos que le siguen, en específico el de Ernesto Zedillo Ponce de León, por eso la matanza de Acteal, Chiapas, y la situación sigue pendiente. Estas reformas tan peleadas, tan pedidas por parte del pueblo más desprotegido de nuestro país, siguen sin ser cumplidas. Por esto no estamos aseverando que los gobiernos no hagan nada con respecto a las comunidades indígenas, ¿no? De hecho, se han llevado estrategias de inclusión por parte del gobierno mexicano, pero desafortunadamente este es el punto fundamental. No son suficientes. No son suficientes y no lo han sido. Moraleja, como se los he dicho siempre, mis niños, tenemos que voltear a ver a los más necesitados. Concuerdo con lo que dice nuestro presidente actual. Lo sé, muchas veces lo hemos criticado en clase, porque pues somos críticos, analíticos y reflexivos, pero tiene mucha razón. Primero los pobres. Primero los más necesitados de nuestro país. Porque en un país como México siempre ha sido como una estructura piramidal. Primero los de la punta y posteriormente hasta el final los de la base que son más. Sin más por el momento, mis niños, espero que estén muy bien, que se queden en casa. No sin antes, tienen que hacerme una actividad de retroalimentación con el contenido del video. Recordemos, la actividad es muy sencilla, les voy a hacer básicamente 4 preguntas. La primera pregunta, ¿quiénes son los presidentes mexicanos que tienen que lidiar con el surgimiento del EZLN? Pregunta número 2, ¿qué peleaban o qué defendían los integrantes del EZLN? Pregunta 3. ¿Qué se necesita para satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas del país? Ese es a criterio suyo. Pregunta 4. ¿Qué institución y qué personaje fungen como mediadores en el conflicto armado? Mis niños, que les vaya muy bien, los quiero muchísimo y nos estamos viendo el día de mañana.